Hola, bienvenidos a esta clase de estadística. Hoy vamos a ver las diferentes fuentes de variación en estadística. Para eso primero vamos a empezar hablando del comportamiento humano en general. Las personas poseen una variedad de comportamientos que pueden realizar y nunca vamos a poder asegurar qué comportamiento va a realizar una persona. Pero sí vamos a poder pensar que es más probable o menos probable que alguien realice un comportamiento en función de algunos datos que nosotros podemos conocer. Los comportamientos que una persona puede realizar pueden ser más previsibles si se conoce a la persona y se conoce, por ejemplo, en qué situación se encuentra. Nosotros podemos armarnos una idea de qué comportamiento va a realizar. Así, por ejemplo, si yo conozco a un miembro de mi familia y sé que es la mañana y lo veo con una tostada en la mano y conozco sus hábitos por la mañana, puedo pensar que esa persona está por desayunar. Puedo pensar que está por introducir el pan en el tostador. Estos son datos que me ayudan a prever una posible conducta. Ahora, con estos datos que yo conozco, puede existir también algunas fuentes imprevisibles de variación en su comportamiento. Puede ser que yo desconozca que este día tiene una entrevista laboral muy temprano, así que hoy por ahí no va a desayunar. Y está llegando tarde, así que va a salir urgente. Este tipo de datos que nosotros no conocemos se atribuyen a fuentes imprevisibles de variación. Entonces nosotros vamos por la vida estableciendo un interjuego entre estas dos variables. Tenemos una noción de algún comportamiento, una idea general de cómo una persona se puede comportar según los datos que conocemos, pero nunca vamos a estar seguros de cómo alguien se va a comportar, justamente porque sabemos que en el caso particular pueden entrar en juego variables imprevisibles. En estadística se va a trabajar de manera científica con estos mismos conceptos. A las fuentes de variaciones predecibles las vamos a llamar fuentes de variaciones sistémicas, y a las fuentes de variaciones impredecibles las vamos a llamar fuentes de variaciones fortuitas. Y se va a dar un tratamiento estadístico para poder determinar cuál es cuál, poder diferenciarlas y poder ver la importancia relativa de cada una. Vamos a ver esto con ejemplos. Imaginemos en este ejemplo que un investigador quiere estudiar el desarrollo intelectual de diferentes niños y tiene la hipótesis de que la edad es un factor que influye en su desarrollo intelectual. Entonces va a tomarle el mismo examen a dos grupos de niños separados por su edad, niños de 9 años y niños de 10 años, y piensa que este examen está confeccionado justamente para poder medir el desarrollo intelectual. Lo va a calificar con notas que van a ir desde el 1 al 10. Y en este gráfico agrupamos en cada nota la cantidad de niños que obtuvieron cada resultado. Vamos agrupando verticalmente mientras más cantidad de niños obtuvieron un mismo resultado. En ambos grupos existe la misma cantidad de niños. Lo primero que podemos ver a simple vista es que en el grupo de los niños de 9 años los puntajes tienden a concentrarse más cerca del rango entre 4 y 7. ¿Sí? Estos son el rango donde hay más cantidad de resultados, hay más cantidad de casos, hay más cantidad de niños que obtuvieron un puntaje comprendidos en este rango. Mientras que en el grupo de los chicos de la edad de 10 años podemos ver que los resultados tienden a concentrarse más en notas de 6, 7, 8, 9, ¿sí? Notas mayores. Esto lo podemos ver a simple vista porque podemos ver que un gráfico parece que está más tirado a la derecha, mientras que el otro está un poco más en el centro, ¿sí? Hay más espacio a la derecha y a la izquierda. Esto lo podemos evaluar de manera estadística, pero en este momento, como no conocemos los procedimientos, podemos realizar una evaluación visual. Entonces, estos resultados nos están mostrando que existen fuentes de variaciones previsibles e imprevisibles. En este caso, la edad sería una fuente de variación previsible, ¿sí? Sería una fuente sistemática de variación, porque justamente es previsible y genera cambios significativos en los resultados. Nosotros podemos prever que a mayor edad se van a obtener mayores resultados. Y también hay fuentes impredecibles de variación, ¿sí? Hay fuentes fortuitas de variación. Por ejemplo, dentro del grupo de chicos de 9 años, dentro de este mismo grupo, hay diferencia en los resultados. Y no sabemos a qué se debe esta diferencia. No lo podemos atribuir a ninguna fuente sistemática de variación. Lo mismo ocurre dentro del grupo de los chicos de 10 años. No sabemos a qué se deben esta diferencia en sus resultados. Esto se lo atribuimos a fuentes fortuitas de variación, a variaciones imprevisibles que no conocemos. Ahora, para poder decir que la edad es una fuente sistemática de variación, los resultados tienen que ser justamente significativos, es decir,
tienen que ser más grandes los resultados de esta fuente sistemática que la variación producto de las fuentes fortuitas de variación. Vamos a ver esto con un ejemplo. Veamos este otro estudio. Un investigador está estudiando los tiempos de reacción en un sujeto. El estudio consiste en encender una luz roja o una luz verde y pedirle al sujeto que apriete una tecla apenas vea que se enciende la luz. Y registramos con un instrumento de medición cuánto tarda la persona en apretar el botón desde que se enciende la luz. Este estudio se realizó 11 veces, se ensayó 11 veces con cada luz. Y anotamos los resultados en cada ensayo. El investigador cree que con la luz verde los resultados van a ser más lentos que con la luz roja. Obtenemos los tiempos promedios para cada luz, ¿sí? Para la luz roja y para la luz verde, y vemos que sí, en la luz verde el resultado es en general un poco más lento que en la luz roja. Ahora, a través de aplicar procedimientos estadísticos vamos a poder ver que en realidad esta variación es muy chica, es muy pequeña para poder atribuirse realmente a la influencia de la luz verde contra la luz roja. Es muy chica con respecto a la influencia de las variaciones fortuitas. Por ejemplo, vemos que no se obtiene siempre el mismo resultado con la misma luz. Los resultados van variando desde 5 hasta 14. Y lo mismo ocurre para la luz roja, van variando desde 5 hasta 13. Hay mucha variación dentro de un mismo grupo. Y esta variación dentro del mismo grupo es mucho mayor que la variación entre el promedio de un grupo y el promedio del otro. Entonces, cuando las variaciones previstas son menores que las variaciones imprevisibles, no se verifica la hipótesis. Entonces no podemos decir que el color de la luz sea una fuente sistemática de variación. Los resultados se explican mejor atribuyéndose a fuentes fortuitas de variación. Es más probable que la diferencia entre las medias se deba a los mismos motivos por el cual varía de un resultado de un ensayo a otro. No lo conocemos, pero es probable que no sea el color de la luz. Hasta ahora estuvimos viendo estudios con una sola variable, pero es importante tener en cuenta que las observaciones pueden estar afectadas por varias fuentes de variación. Ese va a ser muy frecuentemente el caso. Por ejemplo, retomemos el estudio que hicimos con niños sobre su desarrollo intelectual, pero esta vez en vez de separarlos según su edad, vamos a separarlos según la profesión de sus padres. Grupos con padres obreros, padres técnicos y padres profesionales. Y de vuelta a simple vista vamos a poder ver que hay diferencias entre los grupos, diferencias en sus resultados. Los padres profesionales van a tender a notas mucho mayores, podemos ver porque su gráfico está más tirado a la derecha. Padres obreros, notas menores, su gráfico está más hacia la izquierda, está más concentrado en notas más bajas. Y padres técnicos, un valor intermedio entre ambos grupos. Entonces de vuelta vamos a poder decir que esto es una fuente sistemática de variación, la profesión de los padres, porque estas diferencias son más grandes que las fuentes fortuitas de variación. Realmente podemos ver que hay una diferencia. Esto lo vamos a poder comprobar con procedimientos estadísticos. Y notemos que, como vimos antes, la edad ya sabemos que también es un factor que influye. Entonces, como en estos casos no estamos controlando por edad, es probable que estas variaciones estén influidas por la edad, pero no lo sabemos porque no lo estamos controlando. Por eso la edad es una fuente fortuita de variación en este caso. En el ejemplo anterior, la profesión de los padres era una fuente fortuita de variación, porque no lo conocíamos, no sabíamos de qué manera estaba influyendo en los resultados que obteníamos. Es importante entonces que el estudio esté diseñado correctamente para poder confirmar o no la hipótesis que se propone investigar. Entonces, en este caso, la edad debe estar distribuida adecuadamente entre todos los grupos para que se distribuya por igual en cada grupo. Y así poder ver de manera clara si la profesión de los padres es una fuente sistemática o no. Porque si estuviéramos distribuyendo tanto por edad como por profesión, por ejemplo, padres obreros de 11 años, padres técnicos de 9 años y padres profesionales de 8, es probable que no podríamos distinguir los resultados que estamos obteniendo, cuánto se debe a cada resultado, o incluso que las variaciones fortuitas sean mayores que las variaciones de un grupo a otro. Entonces no podríamos establecer que los padres son una fuente sistemática de variación. Por eso siempre es muy importante tener en claro qué es lo que se pretende investigar. Y una vez que se distingue las fuentes sistemáticas de variación de las fuentes fortuitas, va a ser importante poder ponderar la importancia de las diferentes fuentes. Por ejemplo, ¿cuál es la variable que influye más en este caso? ¿Es la edad o es la profesión de los padres? Esto es importante para explicar el fenómeno, o sea, para explicar justamente los resultados que estamos teniendo
y poder tomar decisiones a partir de esos resultados con consecuencias prácticas. Yo puedo implementar diferentes programas para modificar el sistema de educación según como yo entienda el fenómeno, según como yo lo explique. Y para eso es importante realizar un buen trabajo estadístico. Vamos a usar métodos de estadística para justamente poder evaluar el peso que tiene una fuente de variación. Poder ver cuál es la más influyente, cuál es la que mejor explica lo que estamos viendo. Y también en este sentido es importante evaluar el peso de las fuentes fortuitas de variación. Porque si el peso es muy grande, no vamos a poder notar las variaciones, la fuente de variación sistemática que existan dentro de este fenómeno, porque van a quedar obstruidas por toda la fuente fortuita de variación. Volviendo al ejemplo de la luz de color roja, si el instrumento de medición mide mal los tiempos, me va a dar mucho margen de variación entre ensayo y ensayo y no voy a poder distinguir con claridad si la luz influye o no influye. Entonces se deben tomar medidas para tratar de minimizar las fuentes fortuitas. Por ejemplo, que los instrumentos estén bien confeccionados y que realmente midan lo que deben medir.